Bueno, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno en este día. Estuvimos tocando, que Dios le bendiga del otro lado, hermano, disculpen. Hay bastantes personas conectadas. Que esta palabra sea para bendición, para provecho de cada uno. Y bueno, yo pienso que va a ser la obra de la palabra si uno va entregando sus cargas, va siendo sincero con el Señor, va confesando sus pecados. El Señor escucha al que se arrepiente, al corazón contrito y humillado, dice la palabra. Y entonces por eso recibimos la bendición, recibimos cada día esa fortaleza, porque el enemigo siempre nos quiere debilitar, pero el Señor quiere hacer la obra, quiere fortalecernos, quiere bendecirnos, y para eso justamente nos da el pan nuestro de cada día. Y vamos a arrancar la palabra. En la semana se había hablado mucho de la fe con las obras, que tiene que ir acompañada, porque está la fe que pregona uno, pero no tiene obras. En cambio, hay otros que muestran la obra y están mostrando la fe. Entonces decía la palabra, la fe sin obra es muerta. Y tenemos que tener, si tenemos fe, esa obra por la palabra, o sea, ese cambio, esa transformación, para poder llevar a otro esa liberación, poder predicar con nuestros hechos, aparte de con la palabra, con nuestra conducta. Esto hablaba mucho en la semana, y de ahí es que empecemos a meditar un poquito cómo es nuestra conducta delante del rebaño, delante del Señor, delante de la familia, delante de la sociedad, delante de la gente que nos está observando, como pastores que somos, como guías que somos, como instructores de la palabra, porque todos somos, en una u otra medida, pastores, guías del rebaño que tenemos que conducir y tenemos que predicar con nuestras obras. Entonces esto es lo que me llevó a Isaías 58, a meditar un poquito. Isaías 58, vamos a la palabra, 58:3. Isaías 58:3 dice así la palabra: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí, para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Bueno, vemos, después vamos a seguir leyendo como lo dice la palabra acá. Es tal el ayuno que yo escogí. Pero esta parte en el 3 dice: humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Y acá es el tema, ¿no? ¿Por qué sentimos, o por qué decís, o por qué decimos muchas veces que Dios no nos escucha? Vemos acá la palabra. Y había una forma, en el caso de los judíos, que humillaban su alma, dice, inclinaban como junco su cuerpo. Se vestían, dice, de cilicio. Y cilicio era una prenda áspera, que era como una vestimenta, una faja, estaban enfajados así, con esa prenda, tipo como un chaleco, una vestimenta, vamos a decirlo, y de diferentes formas, porque después con el tiempo se fue transformando, que era de pelo de chiva. Entonces eso molestaba, y ahí estaba mostrando su sufrimiento, su dolor, porque con esto oraban también, y la cama de ceniza que estaba mostrando en sí la muerte, y que no es nada la vida del ser humano. La muerte, como dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Entonces se cubrían con esa ceniza y se tiraban. Y si ustedes buscan imágenes de la ceniza en sí, cuando se la tiraban, el hombre quedaba pálido, quedaba blanco. Entonces era un símbolo de que era efímera su vida.
Soplo que va y no vuelve, como dice la palabra. La muerte estaba mostrando que no hay nada, que es vanidad, que hoy está y mañana no estamos. Soplo que va y no vuelve, no va a volver a vivir más. Nunca más va a estar en esta vida, que es efímera, que se acaba. Entonces todo simbolizaba el luto, el arrepentimiento, el pedir perdón. Estaba compungida esa alma y lo hacía ante la sociedad, ante la mirada de todos, lo que observaban, que esa persona estaba inclinado como junco, que estaba tirado sobre la ceniza y con vestidura áspera. En tiempo de Romano esa vestidura áspera ya se transformó en una malla con pinches, así, una malla, digamos, de metal que pinchaba, entonces incomodaba, hacía doler, traía dolor. Y en esa simbología mostraban su arrepentimiento. Y esto lo hacían en sí los judíos, pero solamente el cuerpo, como dice, hacían doler el cuerpo exterior, pero su alma no estaba quebrantada. Y dice así: está en el ayuno que yo escogí, dice acá la palabra, que aflija el hombre su alma. Y en otra versión dice que aflija su cuerpo, que haga doler su cuerpo por la vestidura de silicio, que incline su cabeza como junco y haga silicio y cama de ceniza. Dice, no, esto no lo toma el Señor, porque lo que se tiene que arrepentir es el alma, lo que se tiene que doler es el alma, dice acá la palabra. En el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. No es que el pan comparta tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en tu casa. Entonces nacerá como luz tu salvación y se dejará ver pronto delante de ti. La gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá y clamará. Te oirá el Señor y clamarás y dirá, heme aquí. Dice, si quitares el dedo amenazador y dieres tu pan con el hambriento y saciares tu alma, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Bueno, vemos acá la palabra. En definitiva, sentimos muchas veces que no nos escucha Dios. Esto es lo que quería hablar. ¿Y por qué? Porque está el pecado, ¿no? Está la apariencia en este sentido está hablando. ¿Por qué? Porque ellos hacían todo ese movimiento de religiosidad, esa liturgia, esas maneras, la guardaban, pero su alma no había arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenían otro obrar, el oprimir a los hermanos, como dice acá, al pobre. Dice, no es que comparta tu pan con el hambriento. Eso le quería mostrar a los judíos, porque en eso no cumplían. Y ellos sí afligían su alma, en el sentido, o su cuerpo, pero todo en la apariencia exterior. Y muchas veces vivimos una vida religiosa, ¿no? Que venimos acá, oramos, escuchamos la palabra, pero no actuamos de la misma forma con nuestros hermanos, con la sociedad, con la gente, o como Dios quiere que actúe. Entonces, hay una apariencia exterior, pero el interior está lleno de pecado, lleno de opresión, lleno de divisiones, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de manera propia, lleno de conductas humanas que se transforman en aflicción del cuerpo, porque te cuesta venir a orar, te cuesta congregarte, te cuesta escuchar la palabra, te cuesta todo. Entonces se transforma en un esfuerzo natural. Y dice, ese ayuno no lo tomo, como dice acá la palabra. Entonces no estoy escuchando, no te diste por enterado. ¿Por qué? Si vos estás haciendo el esfuerzo, vos en tu apariencia venís, buscás la presencia del Señor, pero después tu conducta quiere que medites. ¿Cómo es tu actuar cada día? Si estás apartado del pecado, si hay fe en la palabra, porque cuando no actuamos conforme a la palabra, eso quiere decir incredulidad. Entonces no escucha la oración del penitente en este caso, del que está haciendo ese esfuerzo, de que venís a escuchar la palabra, poner de tu parte, pero solamente trae frialdad, más apartamento. Entonces no escucha a los pecadores, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces vemos que nos dice la palabra acá en Mateo 7:16. Vamos a ir desarrollando para poder entender esto, porque tiene que tener, hermano, nuestra vida ese fruto que viene por la fe de la palabra. Y como dice acá Mateo 7:16 y 17, por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Así, todo árbol bueno
da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Por su fruto lo conoceréis. Entonces tiene que haber el fruto, el resultado. Tiene que haber la transformación, el cambio, el deseo, el gozo, la paz, la alegría, como siempre se dice. ¿Hay satisfacción en nuestra vida? Entonces cuando sentimos el nivel mental, la opresión, la carga, se hace pesado el camino, sentí que Dios no te escucha, es por la incredulidad de la palabra. Porque si no trabajás ese pecado, no vas a sentir que nunca habla Dios contigo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿cuándo me va a hablar Dios? Y esperás que te hable, esperás que te muestre un sueño, pero nunca escuchás la palabra. Entonces venís, estás duro ahí, estás juzgando la palabra, estás juzgando al predicador, esto no me conforma, está tu mente divagando. Entonces Dios te quiere hablar, pero vos no querés escuchar. Entonces vos no escuchás, vos no te arrepentís, vos no pedís perdón para que te capture la mente del Señor, para que te hable, para ver qué quiere decir en la palabra, porque ahí te quiere hablar el Señor. Pero nosotros, ¿qué queremos escuchar? ¿Voz audible? ¿Tener sueños? ¿Tener revelaciones? Si está la palabra ya, que te quiere marcar el paso cada día, ¿y por qué el Señor no me escucha? El Señor te escucha, pero vos no lo escuchás al Señor. El Señor está atento ahí. El Señor quiere resolver por medio de la palabra. Es actuar por medio de la palabra. Entonces, ahí es cuando yo veo mi incredulidad de la palabra, y vos tenés que ver tu incredulidad de la palabra cuando sentí el vacío. ¿Por qué el Señor no me habla? ¿Por qué no tengo palabra? Porque todos los cultos te está hablando. Toda la mañana te habla, todas las tardes te habla, cada reunión te habla. Pero si no te queda nada, quiere decir que hay incredulidad de la palabra. Entonces, no te diste por enterado del Señor. Y hacemos el esfuerzo natural. Venimos, nos congregamos, como no sé quién había predicado en la semana. Vienen, se congregan, pero no está el alma, está el cuerpo, congregado el cuerpo, pero el alma no está, porque el alma divaga. Entonces, sentí que no te habla el Señor, hay un vacío, un descontento. Entonces, ¿qué fruto vas a tener si no obedeces la palabra? Si no tenés fe en la palabra, si no te humillas en incredulidad. A ver, porque justamente la palabra está como un parámetro para marcarnos la senda por donde no va a guiar el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra. En dedicados pastos, dice, me hará descansar. Me guiará, dice, tu vara y tu callado. Me van a infundir aliento. Me van a guiar agua de reposo, pero vos no sentís el descanso. La palabra que está hablando ahí. Entonces, vemos a dónde te va a conducir. Muestra por la palabra una conducta que quiere de nosotros. Entonces, ahí debemos arrepentirnos. ¿Estoy obrando de acuerdo a la palabra? ¿Estoy poniendo en práctica de acuerdo a la palabra lo que me está diciendo? Palabra, oración, arrepentimiento cada día. Buscar la presencia, el pan nuestro de cada día. ¿Lo estoy poniendo por obra? ¿Lo estoy poniendo por obra? ¿Me miro como un espejo en la palabra? Entonces, vos decís, Dios no me escucha. No te diste por enterado, pero Dios ve tu conducta. Dice, ustedes dicen, ¿no ven que están ayunando para contienda, para golpear con puño inicuo el maltrato a sus semejantes? Dice, a los obreros, en este caso, que trabajaban para ellos. Los ricos los opresionaban, los esclavos los golpeaban a los esclavos, el maltrato para herir con maldad, como dice acá la palabra. No es más bien el ayuno que yo cogí, dice acá Isaías, que comparta tu pan con el hambriento. Entonces, a ver, está hablando de un actuar. Ese comparta tu pan con el hambriento está siendo amplio en la ayuda, en la hermandad, en ver la necesidad del prójimo, en no herir a las almas, en no maltratar, en no la división, en sentir empatía, sentirse dolido, como dice el Señor, llorar con los que lloran. Entonces, a partir de ahí nos marca la palabra cómo tenemos que andar según su parámetro, según lo que Él manda para sentir la presencia del Señor. Pero si vos no sentís nada de esto, no podés ser libre porque te gobierna el pecado. Entonces, ahí está la incredulidad de la palabra, te la marca, te muestra el espejo, y vos lo que tenés que hacer, cuando no sentís nada, perdóname, Señor. Quebrántame el corazón para que pueda poner por obra la palabra, para que me vaya bien todos los días de mi vida, como dice la palabra. Porque en cumplir la palabra, ahí está, hermano,
justamente la presencia del Señor. Ahí nos va a libertar, porque Él nos traza simplemente un camino para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, para obtener la liberación. Pero no te diste por enterado, y usted, o yo también, oramos muchas veces. No escucha. ¿Por qué no escucha el Señor? ¿Pero por qué no me habla el Señor? ¿Por qué no me toca el Señor? ¿Por qué no llega ni una palabra? No me quedó ni una palabra. ¿Sabes por qué? Porque es la incredulidad de la palabra justamente la que lucha contra nosotros. Y ahí es cuando tenemos que arrepentirnos. Señor, quebrántame el corazón. Señor, que me quede una palabra. Señor, necesito que rompa esa ligadura, que haga mi alma se dispare. Estoy orando, estoy pidiendo perdón y mi mente se me va. Que no puedo mantenerme quebrantado. Que muy poco duro en tu presencia. Y ahí está, actuando Satanás. Y contra eso tenemos que combatir. Dice la palabra, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Despojaos, humillate de eso malo que sentís, que está en contra de la voluntad del Señor. Señor, perdóname. Porque combatimos contra Satanás. Y nuestra mente no se puede establecer en la presencia del Señor cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un quebrantamiento, cuando no te lo captura el Señor con la palabra. Se te va la mente, hermano. No podés sentir la presencia del Señor porque hay incredulidad a la palabra. ¿Qué vos querés escuchar? Si la palabra está hablando cada día en la boca del predicador, en la boca de los instrumentos, y ahí es cuando tenés que pedir perdón para que sienta la liberación a través de la palabra, a través de que te marca tu pecado, que te quede una palabra para cuando en la oración entras, vos puedas pedir perdón, pero con arrepentimiento pleno, con conocimiento de causa. Señor, este es mi pecado que me detiene. La falta de tu presencia me aparta. La incredulidad de la palabra no me deja mantenerme según tus normas, según tu ley, según tu camino que me trazas para darme la bendición. Dice también la palabra del Señor que esta higuera, hablando de esta higuera, ¿no? En Marcos 11:13 está. Marcos 11:13 dice que se acercó el Señor y viendo una higuera que tenía hojas, dice, a lo lejos vio, una higuera que tenía hojas, pero cuando llegó a ella dice que no halló nada. Él quería los higos, los frutos, quería comer porque tenía hambre, pero de lejos estaba lleno de hojas. Y en esto nos enseña la palabra que de lejos, exteriormente, en apariencia, llevamos una conducta intachable. Son todas buenas personas, según lo natural, según la vista del hombre, según lo exterior, todos se conducen intachablemente. A ver, ¿quién puede criticar? Si son mejores que muchas personas y tienen una conducta natural apropiada, bien vista ante la sociedad. Pero, como dice acá la palabra, cuando llegó no encontró nada sino hojas, la apariencia de piedad. La apariencia de piedad, sino hojas. Entonces, vemos que el Señor lo que va a buscar es el resultado. Y cuando dice se acercó, cuando llegó a ella, cuando ve lo interior, lo que ve en nuestra mente, como dice acá, solamente hojas y no encuentra nada. No encuentra nada, no hay resultado. Entonces así es como los árboles. Cuando vemos de lejos un árbol frutal, ¿qué hacemos? Para encontrar la fruta nos acercamos. De lejos aparentemente es frondoso, es lindo, va a tener fruto. Y cuando te acercas empezás a buscar entre las hojas y no encontrar nada, produce una decepción, hermano. Así también al Señor pone esa comparación, que por eso, hermano, esta higuera fue maldecida. Y le dijo el Señor, nunca nadie más comerá fruto de ti. Y en Mateo 21:19 dice que la maldijo y se secó. Entonces esa sequedad significa maldición. Significa maldición porque muchas veces uno vive por la apariencia y se confía en la apariencia. Y dice, enlutamos nuestra alma, nos encorvamos ante ti, ayunamos, proclamamos, oramos, escuchamos la palabra, tenemos una conducta, tenemos un testimonio, pero el Señor
Esto, lo de adentro viene, para que no se transforme en esfuerzo propio. Lo interior del alma, para que no sea forzado, para que sea natural, para que eso que sale de adentro, hermano, es lo que te va a mantener, hermano. La misma esencia de Cristo, que sea natural, que no sea forzado, que no sea fingido, porque todo lo fingido te lleva a un cansancio, a un cuidado natural, pero en un momento te toma el pecado y sos piedra de tropiezo. En un momento te toma el desgano, te desalentás y ya no querés venir, ya querés abandonar el camino, querés dejar totalmente. ¿Por qué? Porque hay una apariencia y de esto nos quiere librar, hermano. Creo que uno de los mayores pecados, aparte de la incredulidad a la palabra, que está en sí misma, es la religiosidad, porque todos queremos guardar apariencia, pero el Señor quiere el fruto. Y ahí es cuando a muchos de nosotros nos encuentran en esta parte flaca, débil espiritualmente, porque no hay resultado. Dice así la palabra, Santiago 3:13, también lo había tocado en la semana, Santiago 3:13. Dice esto la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por su conducta, que muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces esta conducta es la que requiere el Señor, la que pide el Señor. Pero esto tiene que salir del interior, ya digo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener en el camino. Cuando sentimos la presencia, hablamos siempre del gozo, la paz, la alegría, la satisfacción de servir al Señor. Pero cuando hay justamente todo lo contrario, hermano, todo lo contrario quiere decir que domina Satanás, que hay una apariencia. Y dice la palabra, por ejemplo, en Mateo 5:15, que dice: una luz no se puede esconder debajo de un almud, debajo de un cajón, no se puede esconder. Entonces, si está la luz, hermano, se tiene que reflejar, se tiene que ver. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que reflejar la conducta de los hijos de Dios. Si Dios es paz, si Dios es gozo, si Dios es amor, si Dios es confraternidad, si Dios es unión, tiene que haber todo eso. Resultados espirituales en nuestra vida se tiene que reflejar. No puede ser, hermano, que se tape eso, que no haya ese resultado que está requiriendo el Señor. Y como dice también Filipenses 2:15, dice que somos luminares en este mundo. Luminares, somos la luz en este mundo. Y se tiene que reflejar eso. Se tiene que marcar la diferencia. El creyente con el impío, con el incrédulo. Pedir perdón para que reflejemos esa luz. Reflejar realmente gozo, paz, alegría. En eso simplemente pongamos el énfasis. O tu vida está vacía, llena de tristeza, llena de carga, llena de opresión, llena de contención. Ahí nos pone el parámetro de la palabra en la medida justa. A ver, dice otra palabra también, en Proverbios 4:18. La senda del justo es como la aurora, que va en aumento, dice, que va en aumento. Y muchas veces en nuestra vida sentimos el proceso inverso. Porque empezamos bien, corremos bien, como le dice a los Gálatas, pero en un momento. Escuchaste el día que viniste, escuchaste la palabra y te sentiste bien, te sentiste libertado, te dio ganas cuando comenzaste, pero después la caída. ¿Por qué? Porque está ese fuego, ese interés. Ahí combate Satanás, como venía el mensaje en la semana, los vientos contrarios que pelean, que combaten contra nuestra vida. Y ahí es cuando uno tiene que pedir perdón, tiene que confesar que se quiere apagar el fuego, el deseo, que hay una apariencia solamente, porque ya no hay esa unción, esa presencia del Señor, ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, no está la presencia de Dios que nos acompaña. Y es cuando nos sentimos solos. ¿Por qué no me escucha el Señor? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no siento la presencia del Señor? Porque está la apariencia. Eso es lo que tenés que reconocer. Perdiste la presencia del Señor. Como le dice a una iglesia en Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y haz la primera obra.
y arrepiéntete, dice. ¿De a dónde has caído? Recuerda que perdiste tu primer amor, dice a los Efesios, a esa iglesia. Entonces ahí es cuando tenemos que apresurarnos a pedir perdón, a reconocer para que nuestra alma esté en la presencia del Señor, para que sintamos otra vez que nos habla, que tenemos multitud de palabras, que nos quebranta todo, que el culto está lindo, que quiero ir a congregarme, que me siento bien, que me siento libertado orando, que me siento pleno escuchando la palabra, que salgo con el alimento, que se me apaga esa sed, que siento satisfacción, que siento que se colma mi alma, que hay plenitud, como dice la palabra. Que Él es la plenitud, Él lo llena todo en todo. Y tenés que sentir que te vas lleno de la casa del Señor, lleno de palabra, lleno de la presencia del Señor, lleno de liberación, como dice acá la palabra también. Tito 2.7. Tito 2.7 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú, dice, tú, preséntate tú. Está diciendo, tú. Entonces cuando le dice a Tito esto, Tito pastoreaba, Tito era compañero de Pablo. Entonces, primeramente la vida de uno, como ejemplo de guía de los hijos, como ejemplo de los hermanos. Entonces, tú primero, porque somos tendientes, hermano. Siempre se repite esta palabra, y más entre los rebeldes, cuando uno está rebelde, ¿no? No porque miré su pecado, no porque veo su pecado, no porque veo el pecado en el instrumento. Preséntate tú como ejemplo. Primero vos la guía. Y como predicaba ayer, los hijos copian la conducta del padre, aún en los gestos. Ustedes ven, aunque no sea muy parecido el hijo al padre o a la madre, pero en un gesto le da unas formas, unas características que lo hace ver igual ante el que le está observando. El gesto igual que el padre, el gesto igual que la madre, porque esos gestos, esa manera te da el parecido, aunque no sea muy parecido, el parecido a tu papá. Y así también, en la conducta, también, hermano, tenemos la misma imagen de Dios cuando hay humillación. Cuando hay humillación, cuando hay pedir perdón, porque copiamos la conducta de nuestro Padre. Jesús tuvo el ejemplo perfecto que dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces esa es la manera de actuar, reconocer el pecado para que nos gobiernen todos los frutos espirituales, sentir el descanso, sentir la paz, sentir la liberación, sentir la fortaleza de Dios, esas ganas de querer tener ese servicio, de querer servirle al Señor. Pero esto va a nacer de nosotros, dice la palabra misma, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto me llevaba también a Lucas 13:1. Esta palabra que la estaba reflexionando, tal vez después se haga un mensaje, pero dice acá, 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre la cual cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Vemos acá la palabra? ¿Cómo? Muchas veces, hermano, vemos la vida del otro, observamos la vida del otro, y como no llega todavía la destrucción a nuestra vida, pensamos que nosotros somos santos y los otros son pecadores. Pero acá simplemente está mostrando que todo tiene su tiempo. A uno le llega antes, está en pecado,
a otro después. Porque uno se mide consigo mismo y dice, no, a mí no me llegó el castigo, mirá cómo estoy. Aquel que le cayó el castigo, ese es porque está en pecado. A mí no me llegó. Y como dice, todo soy culpable. Si no se arrepiente, igual le va a tocar, igual le va a pasar. Y vos fíjate que confirma 2 veces. Cuando dice 2 veces, es porque hay una confirmación de parte de la palabra del Señor. 2 veces confirmación. El testimonio que está dando Dios acá al contar. Que si estamos en la misma condición de endureza, a uno le llega antes, a otro después. Tomemos como ejemplo, como dice Pablo, a los que le fueron mal. Tomemos como ejemplo su vida para no hacerlo. Entonces, si ya dio el castigo a uno o a otro, no condenes. Solamente toma por ejemplo, pedí perdón para que no te suceda, no tomes su mismo ejemplo de desobediencia. Dice así la palabra, volviendo a Isaías 58:9, vamos a pasar directamente. Dice, entonces invocará y te oirá Jehová y clamarás y dirá a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si hieres el pan con el hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz como, y tu oscuridad será como el mediodía. Vemos, entonces te oirá. Cuando pones en práctica la palabra, en el sentido de pedir perdón, confesar todos los pecados, todo lo que nos aparta de Dios, para poder cambiar nuestra conducta hacia los demás, para poder poner en práctica la palabra. Vemos que acá dice, entonces invocarás, orarás, eso quiere decir, y te oirá Jehová, te va a escuchar cuando clamare y dirá, heme aquí estoy, te va a decir el Señor. Pero pide una conducta, como dice acá, de los maltratos. Y esto me llevaba, escuchen, a Daniel 9:18. Daniel 9:18, que habla la forma de orar, la forma de clamar, la forma de tener contacto con Dios. 9:18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, mira nuestra destrucción. Ser sincero con el Señor. Inclina tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestra destrucción, mira, por causa del pecado, ¿no? Dice en el 9:19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo notar. Perdona. Vemos que hay un reconocimiento del pecado. Presta tu oído, escucha, le está diciendo, hazlo, no te tardes. Para que no se tarde la bendición, tiene que haber un arrepentimiento. Y dice 9:20 dice esto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Lo importante que es la confesión de lo que estás sintiendo, el pecado. Y si no sentís ni una clase de pecado, no tenés discernimiento, la dureza, incredulidad, el mayor pecado, hermano. Porque por eso no sentimos culpabilidad, no nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque hay incredulidad la palabra. Entonces, no meditas tu condición según la palabra, no pedís perdón, entonces ninguna clase de pecado te vas a sentir culpable, vos te sentís justo. Pero la cuestión es que sentís opresión, vacío, tormento, aflicción de espíritu, raíz de amargura, descontento. Entonces, acá te dice la palabra, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Por qué? Porque la palabra te va abriendo la mente. Si ustedes leen al principio del 9, dice que él se dio cuenta por qué cayeron en esclavitud. ¿A través de qué? Del libro del profeta Jeremías, creo que dice. Dice que leían y se cumplieron las desolaciones. En 70 años dice que iban a salir de cautiverio, cuando se cumplan los 70 años. Entonces dice, humillamos nuestra alma. Me humillé. Entonces dice acá la palabra, estaba uno orando y confesando mi pecado, y en el 9:21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, la figura del Señor, la figura de Jesucristo, vemos, dice,
vino a mí, dice, y en el 9:22, y me hizo entender, habló conmigo, Daniel, ahora he salido a darte sabiduría y entendimiento, no dar conocimiento, el entendimiento, lo que quiere el Señor, de los pecados que están en nosotros, porque sabiduría quiere decir conocimiento, y dice entendimiento, entender cuál es tu condición. Entonces te abre la mente, te abre las escrituras, te empieza a tocar y sentís que te habla el Señor, y sentís que te toca la presencia del Señor, que es abundante, le encontrás sentido, y eso te lleva a pedir perdón y decir, perdóname Señor, porque ahora me estoy dando cuenta del pecado. Vemos cómo la sabiduría, el conocimiento, a través de la confesión de pecado, es la que va a escuchar esa oración y te lleva a entender la palabra, te lleva a ser quebrantado, te lleva a tener un sentido tu vida, el servicio, hermano, recuperar la presencia, le encontrás el gusto a la palabra, el gusto a la presencia del Señor, el sentido al camino, el gusto a la oración, porque te sentí libertado, sentí que no estás orando a las paredes, sino que la presencia del Señor es la que está penetrando. Y dice así la palabra, volviendo al verso 10, dice 58:10, no es que comparta tu pan con el hambriento, y dice, y si dieres, tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, nacerá tu luz como, dice, y tu oscuridad será como el mediodía. Tu oscuridad será como el mediodía. Esto me llevaba a 2 Corintios 8:10, que dice, y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solamente a hacerlo, sino también a quererlo el año pasado. Bueno, justamente esto lo toqué la semana, en un contexto había, que los corintios vieron la necesidad de las iglesias de Macedonia y ellos obraron en ayuda, y como dice así, acá la palabra, no solamente a querer, sino también al hacerlo, o no solamente el hacerlo, sino a quererlo. ¿Por qué? Porque actuamos muchas veces religiosamente, y yo, un hermano necesitó, tal vez le puedo brindar ayuda, o un hermano necesitó, otro hermano que tiene abundancia le brinda la necesidad a otro hermano que está pasando necesidad. Pero si no hay un deseo, hermano, eso es religiosidad, eso es apariencia, porque va a traer queja. Y vas a decir, pero siempre me piden plata a mí. Yo tengo que ser a la ayuda de todos. ¿Por qué no se van a trabajar? ¿Por qué no se arrepienten? Eso va a venir. Pero cuando hay un deseo, cuando hay arrepentimiento, cuando el Dios pone el querer como el hacer, como dice en Filipenses 2:13, entonces eso lo vas a hacer de corazón, no va a ser un esfuerzo, no va a ser con murmuración, no va a ser con quejas, sino que van a hacer porque ven la necesidad y porque vos tenés amor, tenés el amor. ¿O acaso ustedes, hermano, cuando tienen que mantener a su hijo, acaso le recriminan cada plato de comida que le dan? No, lo hacen con amor, ven la necesidad y están contentos y están gozosos de que ese hijo esté bien alimentado, que esté cubierta la necesidad. Así también con la necesidad de acá, hermano. Esto lo está reflejando así. Hay necesidad y necesidad. Pero la cuestión es el deseo. El deseo, hermano, que el Señor quiere hacer nacer, que no sea religioso, como esa oración del ayuno que hacían ellos y que Dios no escuchaba, no nos oye. Pero te va a oír cuando hay arrepentimiento, cuando reconoces que hay un vacío espiritual. Entonces esto va a poder el quebrantamiento, el deseo, porque van a ser de adentro, hermano. Como toqué la semana, dice que el Señor tenía la multitud de ahí, estaban escuchando la palabra hace 3 días ya, y el Señor tuvo compasión de ellos, y dice que no lo quería despedir a sus casas sin darle de comer, y le dio también el alimento natural, después lo espiritual. Vemos cómo actuó Dios en su misericordia. Y así también, hermano, el obrar, cuando hay fe, va a fluir. Pero no va a fluir de la parte religiosa, sino que el Señor, como ve la necesidad, si yo tengo el Espíritu de Dios y me gobierna, voy a ver la necesidad, pero va a ser de corazón, hermano. Me van a hacer el darle. ¿Por qué? Porque veo la necesidad, porque el Señor me muestra.
Entonces, en esa conducta nos está queriendo hablar el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no estoy hablando simplemente en lo natural. Estoy hablando en todo sentido, hermano, la palabra. ¿Cómo actúo? ¿Cómo se ve la luz en mi vida? ¿Cómo se refleja la luz para con los hermanos? ¿Cómo se ven las obras de mi fe? Si hay una transformación, un cambio, o si hay apariencia de piedad como esa higuera que tenía muchas hojas, pero no había fruto alguno. Entonces, a partir de ahí me hablaba la palabra para poder transmitirla también, ¿no? Porque yo me reflejo cuando ¿qué? Cuando digo, estoy cansado, estoy opresionado, no encuentro sentido, estoy desmotivado, estoy vacío espiritualmente. ¿Qué palabra me tocó? No me toca nada, no le encuentro sentido a la vida. Bueno, eso quiere decir incredulidad a la palabra. Eso quiere decir ya está fuera de la presencia del Señor. Y eso quiere decir que tenés que arrepentirte de la incredulidad. Señor, perdóname, estas son mis cargas. Incredulidad a la palabra. Siento un vacío, siento una presión, siento un desgano. No le encuentro sentido. Incredulidad a la palabra. Te va a hablar cuando te arrepentís de tu forma. Vos querés con metodismo, con formas humanas encontrarlo a Dios. No hay formas humanas. Simplemente el método de Dios es humillación, es reconocer el pecado, es pedirle perdón al Señor, es escuchar el consejo de su palabra y la palabra que nos quebrante, que nos penetre, porque está requebrajada nuestra alma a causa de la sequedad, como lo dice en el Viejo Testamento. Y nosotros tenemos que recuperar esa presencia de Dios, ese sentir, hermano, ese vigor, esa paz, esa alegría, esa transmisión de parte de nuestro Señor hacia nuestra vida, esa comunicación, que quiere decir comunión. ¿Sentí la comunión con el Señor? ¿Sentí que Dios te habla? ¿O vos le estás dando todo en tu oración? Perdóname, perdóname. Y le hablas, y le hablas, y le hablas. Y sentí que nada te llega. Frialdad espiritual, opresión, carga, descontento, vacío. Todo lo que te aparta de Dios. Entonces, ahí viene el abandono del ministerio. ¿Qué vas a hablar si no tenés? ¿Qué vas a predicar si no tenés? ¿Qué te va a llenar si no tenés alimento espiritual para vos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si no lo querés comer o no lo comés. O pensás que no hay comida por la incredulidad de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, esta es la comida. ¿Vos la estás comiendo? ¿Vos estás pidiendo perdón para poder comer el rollo? Como le dice Ezequiel, come este rollo. ¿Estás pidiendo perdón? ¿Estás confesando tu pecado hacia frialdad? ¿Te estás sintiendo que esta palabra es justamente para vos? Que está en la parte religiosa, la cual nadie quiere reconocer. No queremos reconocer, ¿por qué? Porque la naturaleza carnal es el orgullo, la falta de reconocimiento, como Adán cuando le dijo, el pecado, comiste el fruto de Adán, la mujer que tú me diste, el otro siempre tiene la culpa, siempre el otro, y nunca reconozco mi pecado, es por causa de esto que comí el fruto. No, perdóname, Señor. Confesar el pecado, hacer la oración de Daniel para que escuche la voz, tu voz el Señor, tu oración al Señor, la plegaria, el ruego, hermano, para que tenga un sentido, para que te deje algo. Cada mensaje te tiene que dejar al menos una porción, una palabra y ya está. Así como se comparte, hermano, en la mesa y está la familia, está la cena puesta, cada uno come su porción. Así también debemos comer nuestra porción cada día. No se pueden ir con hambre espiritual, no se pueden dar ese lujo porque debilita, hermano, el alma, y eso te produce abandono. Dice también versículo 11, y Jehová te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma, y te dará vigor, le dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará. Jehová es mi pastor. Jehová dice, es mi pastor, nada me faltará. No te puede faltar la presencia del Señor, no te puede faltar la presencia de Dios, no te puede faltar tu alimento espiritual, hermano, cuando te está guiando, te está pastoreando el Señor a lugares delicados. ¿Dónde está la comida nuestra?
cuando está atrás de la presencia del Señor. Él nos va a conducir justamente a la palabra. Eso es lo que va a saciar nuestra alma, dice. Y en la sequía saciará tu alma, el agua abundante. Dará vigor a tus huesos, la fuerza que muchos hemos perdido. Hemos perdido la fortaleza, la fuerza, el vigor de la fe que nos mantenía en este camino, que nos hacía sentir grandemente o fuertemente la presencia del Señor. Perdón, Señor, perdóname. Y será como huerto de riego, será como huerto de riego. Y cuando dice huerto de riego, quiere decir tierra fértil, donde hay mucha agua, donde crece abundantemente el sembrado. La vegetación está ahí para dar ese resultado, ese fruto. Y como aguas, dice, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, nunca se acaba. En la tierra fértil, hermano, nunca se acaba. Siempre va a haber fruto, porque siempre hay abundante agua. Y cuando está la palabra, hermano, no se va a acabar, hermano. No se va a acabar el resultado, los buenos frutos. Dice, mira, Juan 4:14. Juan 4:14. Acá nos deja una enseñanza tremenda la palabra. Dice, pero el agua que beba del agua que yo le daré, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás, siempre saciado, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Fuente de agua. Fuente de agua. O sea que constantemente está brotando. Un chorro de agua, algo de donde brota el manantial, la naciente, como se conoce, entonces va a fluir constantemente, brota constantemente. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, la fuente es inagotable, hermano. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor, ¿qué nos hace? Nos habla, nos confirma la palabra, y si gobierna el Espíritu de Dios en nuestra vida, el Señor va a hablar en nosotros. El Señor va a fluir en nosotros, porque la luz no se puede esconder. Entonces, ¿qué vamos a hablar? La palabra del Señor. Y va a fluir, ¿por qué? Porque estamos en la presencia del Señor, porque estamos en la lectura, en la meditación, porque buscamos la presencia del Señor, porque buscamos el conocimiento de la revelación. Entonces no va a estar vacía el alma. Dice Juan 7:38. Juan 7:38. Dice esto: en el último día de la gran fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba, venga y beba. La sed, la necesidad que tenemos de matar esa sed, porque la sed representa después muerte. Primeramente una necesidad y después la muerte si no es saciada. Y vemos que dice en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. O sea que está diciendo, llenos de palabra, llenos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que está hablando. Sentís que Dios te habla. Sentís que hay abundante agua. Salmos 45:1, esto es lo que dice. Salmos 45:1 dice, rebosa mi corazón, escuchen, rebosa mi corazón de palabra buena. Rebosa mi corazón de palabra buena. ¿Qué dice en el Salmo 23? Mi copa está rebosando. Abundante palabra, abundante presencia de Dios, quiere decir abundante palabra. Entonces vas a tener que dar, te vas a tener que compartir. Siempre decimos lo natural, que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? Porque el agua es abundante. El agua acá, al menos, casi es gratuita. En un tiempo sacamos nuestro pozo gratuitamente. Bueno, entonces, como hay abundante agua, se comparte, no se liquida el agua. Entonces, así también, hermano, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, de ese agua viva, entonces vamos a ser como un manantial. Entonces va a fluir la presencia del Señor. Entonces el Señor va a saciar, va a matar la sed del alma, la necesidad vamos a cubrir. Y va a haber abundante palabra. Y cuando hay abundante palabra que nace en nuestro interior, no un esfuerzo propio, a ver qué hago, a ver qué digo, cuál es, a ver. ¿Te habla el Señor, hermano? ¿Te habla el Señor, hermano? ¿Sentí que te habla? Está en la presencia del Señor para.
Y cuando digo la presencia del Señor, oración y lectura, y te va, sentí que cuando te sentaste, te lucha, es verdad, te lucha, te saca el deseo. Pero cuando te sentaste y empezaste a leer, le empezás a encontrar ese sentido, porque ya empezás a comer, a poner en práctica, y tu alma empieza a tomar otro aire, a fortalecerse, a encontrar el sentido el cual da Dios en este camino. La fortaleza. Sentí que Dios te habla, te va acomodando toda la palabra para poder entenderla, y te encontrás otra vez que tenés palabra para dar al siguiente día, a tu familia, en las reuniones, lo que fuere. Pero esto es como juntar agua. Te vas, primeramente no tenés ganas, pero tenés que ir a buscarla. Y cuando la buscaste al agua, la tenés. Entonces cubrís la necesidad tuya, la de tu familia. En el campo, la campaña, como le dicen allá en Paraguay, yo recuerdo cuando era chico, cuando se secaba el pozo de agua, mis tías iban, se ponían el cántaro en la cabeza, o sea, un pedazo de tela, trapo, no sé, se ponía una sábana así, redondeada, y ponían el cántaro, iban, recogían el agua fresca del arroyo, el manantial que fluía, y venían, traían y cargaban en el cántaro más grande. Traían en la cabeza, cargaban. Entonces, no faltaba el agua. Entonces, esta comparación la quiero poner, ¿por qué? Porque así también, cuando no tenemos nada, se seca el pozo espiritual nuestro, entonces tenemos que, un poquito, ponernos en la presencia del Señor, ir a buscar esa agua en la presencia de Dios, sería ese arroyo. Entonces, cargar nuestro cántaro en nuestra alma, y ahí vamos a tener para cubrir la necesidad, no solamente nuestra, sino de toda la gente que nos rodea. Ahí vas a sentir que tenés un renuevo, le vas a encontrar un sentido. Es verdad, muchas veces uno no quiere tomarse ese trabajo para él, quiere la fácil. Pero esto es lucha. El diablo va a luchar con vientos contrarios. Te va a poner, a ver, mis tías tenían que caminar 500 metros para ir a ese arroyo. 500 metros. Pero iba y la traían porque había una necesidad. Entonces, así también muchas veces no vamos a tenerlo justamente ahí al lado. Vamos a tener que hacer el esfuerzo. Y así lucha Satanás con la incredulidad. Vamos a tener que a sentarnos, pero después, cuando ya está cubierta y sentís que acomodaste el mensaje, que te dio palabra, que te quebrantó, que te tocó, te vas a sentir bien. Esa es la satisfacción de estar en la presencia del Señor. Ahí vas a encontrar el sentido, que tu tierra es fértil, que va a saciar con abundante agua el Señor, que es escuchar tu oración cuando confesaste todo lo otro, la vida religiosa, el vacío, la opresión, la división, la soberbia, todo eso, porque habla solamente de apariencia, pero el Señor quiere en su presencia, que es mucho más fácil, llevadero, porque cuando te da palabra del Señor, estás convencido que ese es el mensaje, que eso te va a traer tranquilidad, que eso te hace descansar, que estás caminando en su presencia, estás cubierto. Dice, el Señor será tu retaguardia, dice la palabra. Entonces, la retaguardia habla de que nos cubre la espalda. Esos lugares que no podemos vigilar nosotros, que no podemos observar, porque nuestra vista está adelante, la retaguardia habla de la espalda, esos lugares donde nosotros humanamente no podemos hacer nada, el Señor va a cubrir con su presencia. Y dice así la palabra. Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10 dice esto: le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a niña de sus ojos. Lo halló. Así era el pueblo del Señor, lo halló en el desierto, como dice, en tierra o en yermo de horrible soledad. Yermo quiere decir desierto, tierra desierta, sin agua, una tierra infértil, una tierra que no servía para nada, o sea, no daba fruto, no daba resultado. Pero dice, Él, primeramente, ¿qué hizo el Señor? A través que este pueblo se fue sometiendo en las manos de Dios. Dice, lo trajo, como el pródigo, lo trajo, creó las condiciones para venir a la presencia, para reconocer tu pecado, lo trajo en su presencia, bajo su cobertura, bajo la casa del Padre. Y dice, lo
instruyó, te dio la enseñanza de la palabra. Y después de la enseñanza, te guarda. Ahí está la bendición. Somos guardados, ¿por qué? Porque sabemos. Porque el Señor nos da la palabra. Porque el Señor da el discernimiento a través de la palabra. Y eso es lo que te sirve para quebrantarte, para pedir perdón, para confesar, para ver si está bien tu alma o está mal. Por su fruto lo conoceré. Si estás con gozo, con paz, con alegría, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque el Señor me sostuvo hasta aquí. Perdóname, Señor, porque no soy nada, soy polvo, que hoy estoy y mañana no estoy. Y si estoy mal ante la presencia del Señor, perdóname, Señor, porque estoy más duro que una roca. Perdóname, Señor, porque necesito tu presencia. Perdóname, Señor, porque estoy vacío. Entonces, ahí te va a guardar el Señor, te va a instruir. Y como resultado, el guardar bajo la presencia del Señor quiere decir cobertura, quiere decir protección. La palabra lo dice escudo, adarga. La palabra dice fortaleza, ciudad amurallada. Así estamos protegidos cuando estamos en la presencia del Señor. Dice en Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes. Dice: echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ni su hoja, sino que su hoja estará siempre verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vemos acá la palabra: bendito el varón, bendecido el varón, feliz el varón que confía en Jehová. O sea, esa confianza está hablando de poner la fe en su palabra. En su palabra. Porque yo cuando confío, cuando pongo en práctica su palabra, entonces ahí es cuando le digo: Señor, perdóname. Perdóname para poder caminar conforme a tu palabra. Para que me pueda guiar conforme a tu palabra. Para que esa vara y ese callado me guíen a tu presencia. Y dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas. Árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Junto a la corriente, que echamos raíces, bebemos de esa agua, de ese raudal, de ese arroyo, de esa fuente que nos va a fortalecer. Y dice: sino que su hoja estará siempre verde, no verá el año de calor, porque continuamente se está alimentando. Y aunque vengan calores, aunque vengan sequías, hermano, siempre estará verde y no va a dejar de dar su fruto. Porque no hay sequía para él. ¿Por qué? Porque se mantiene su mente en la palabra, su pensamiento en la palabra, en la presencia del Señor. Vienen vientos contrarios, pero se mantiene firme, como la palmera. Vienen los vientos, se inclina, se vuelve a poner erguida. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Nosotros cuando echamos raíces en la palabra, lo que nos mantiene firme es la palabra. Verde es la palabra. Siempre verde. Y cuando dice verde, está hablando de una primavera espiritual constante. De que bebe mucha agua y que está pronto para dar los frutos. Dicen Salmos 1:1 al 3, algo parecido, para poder comparar esta palabra con la otra. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Corriente que fluye, sus raíces que beben continuamente de la corriente. Y acá dice: en su ley medita de día y de noche. Todo el tiempo. Tiempo malo, tiempo bueno, pero está viviendo de la palabra. Hay luchas a prueba, a la palabra. A la palabra. Y cuando encontramos la palabra, eso nos lleva a la oración, porque decimos: perdóname. Nos da un poquito de vigor, un poquito de corazón arrepentido, un poquito de ver nuestro pecado. Sí, Señor, tenés razón. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Si no hay palabra, no puedes tener verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Parcialmente sí. Pero después, ¿qué te va a compungir o qué te va a quebrantar? Porque no le encontré el sentido, no entiendo por qué. Nunca entendí por qué me sentí vacío. ¿Por qué nunca? Nunca entendí por qué. No me sentía libertado en la palabra, en la reunión. ¿Por qué? Nunca.
termine de arrancar. Porque no va la palabra. La palabra tiene la respuesta, la palabra te indica, la palabra te da ejemplo. Y cuando te reflejas en la palabra, vas a ver tu vida y cómo está caminando. Y dice acá, sino que en su ley medita de día y de noche. ¿Será que estás meditando de día y de noche continuamente? ¿Tu mente está en la palabra continuamente o solamente la oración? Después cerramos la Biblia y vamos a la contaminación. ¿No estás viendo ahí en la palabra cuando dice continuamente? ¿Qué tiene que gobernar? Extravío mental te puede pasar, pero a ver, a lo que está enseñando la palabra es que no va corriendo tras el pecado apenas tiene esa oportunidad, sino que trata de luchar y mantener su mente. Esto está hablando, porque en un momento se divaga la mente, no puede estar 24 horas por nuestra naturaleza, porque va a luchar Satanás. Pero tampoco le puede dar día de suerte. Bueno, terminó la palabra ahí, me sentí bien, la verdad, gracias hermano por la oración, muy buena la palabra, muy bueno, es verdad lo que decís, y te vas libertado y llegaste a tu casa. Ahí está el tema. Cuando vas en contra de la voluntad del Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, y ahí estás contado por pecado, y eso te produce otra vez la atadura, la opresión, porque sos necio, porque sos tonto, y la vara para la espalda del necio es el dolor para la espalda del necio. Dice la palabra también acá 1:3, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, lo repite, que da su fruto a su tiempo. A su fruto tiene tiempo, o sea, a su tiempo da el fruto. ¿Por qué? Porque está bebiendo el agua, como dice acá, da su fruto a su tiempo. Si vos estás escuchando la palabra, la ponés por obra, pedís perdón, confesás, andás conforme al parámetro de la palabra, tiene que haber resultado. Esto te está diciendo. Su hoja no cae, su hoja no cae, su vida no decae, no pierde su vigor, no pierde su fortaleza, no pierde su verde, sino que siempre se ve bien. Y dice, y todo lo que hace, prospera. Esa ya no está diciendo la palabra. Entonces, ¿a dónde estamos parados? Entonces, ahí es cuando, si me reflejo con la palabra, Señor, si tu palabra es verdad, y me está dando el conocimiento del por qué, porque mi mente no está junto a la corriente de las aguas. Cualquier tipo de pecado te puede arrastrar fuera, no solamente el celular, afanes de esta vida, materialismo, hay muchas cosas en sí. Cada uno tiene su lucha, pero tiene que meditar para no perder esa presencia, para no perder ese vigor, para mantener esa voz, para sentir que el Señor te escucha, esa oración que te habla, que te da palabra, tu pan, para cada día te alimenta, y ese alimento quiere decir que te fortalece, que te sentís bien, que sentís que tu vida avanza a pesar de los vientos contrarios, va avanzando. Hay una meta, como dice la palabra, sigamos a la meta, dice en Filipenses. Puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Entonces, ahí tiene que estar, no los vientos contrarios, como Pedro miró la tormenta y se empezó a hundir. Eso es el tema, meditar nuestra condición. Y dice acá finalmente en Salmos 26. Salmo 26 dice así la palabra. Ahora conozco, oh Jehová, o ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá de los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora conozco, dice David, que Jehová salva a su ungido. Y esta palabra ungido, tenemos que entender que se ungía en ese tiempo a los reyes y a los sacerdotes. Se usaba un aceite perfumado, había distintos, ¿no? Pero bueno, en este caso se ungía, era el elegido de Dios, el rey o el sacerdote, pero dice que ungido, y ungido quiere decir untado, con ese aceite, embadurnado, quiere decir que le pasaban, lo cubrían con ese aceite, y habla de la presencia del Señor esto. Habla de estar cubierto con la presencia del Señor. Dice, salva a su ungido. Entonces, cuando estamos cubiertos de la presencia del Señor, ¿qué hay para nosotros? Hay liberación.
Hay salvación, es lo que nos cubre, hermano. Entonces, a ese es el que oye. Cuando vos estás cubierto de la presencia del Señor, o sea, vas reconociendo tu pecado, te va a escuchar, porque empieza a entrar la esencia de Dios, te empieza a quebrantarte, y tu oración va a ser oída. Va a ser como tierra fértil, hermano. Tu tierra, tu alma, vas a recobrar ese vigor que necesitas en este camino. Porque se cae, hermano. Cuando uno cae y uno mira la conducta del otro y el otro, y si abandono a aquel, ¿por qué yo no? Y si aquel se está tomando vacaciones espirituales, ¿por qué yo no? Y se están tomando todas vacaciones espirituales. Entonces va decayendo el ministerio, va decayendo la oración, va decayendo el arrepentimiento porque están mirando conducta humana. Y el Señor dice, primeramente vos, en todo como ejemplo. Vos, la guía, si tenés discernimiento, vos, primeramente vos, humillate, reconoce tu pecado, reconoce que te hace falta el agua viva, reconoce que te apartaste de la presencia del Señor, por eso no tenés al menos esa palabra o esa fuerza en el ministerio. ¿Por qué? Porque ha decaído de la presencia del Señor. Entonces, ahí vas a recuperar eso que has perdido, que antes, al comienzo, era un vigor, pero ahora estás sintiendo, hermano, que ya no te escucha el Señor. Estás sintiendo que el Señor no responde tu oración, porque hay una apariencia con la cual quieres cubrir toda tu ingloriedad, todo tu pecado. Señor, perdóname. Necesito recuperar tu presencia para tener esa obra que corresponde a la fe, ese cambio que no me cueste. Y como había contado ayer, una persona hace una semana o dos vino, me saludó después de la reunión, me abrazó y me dijo te quiero. ¿Pero por qué me dijo te quiero? Es porque sentía la presencia del Señor, porque se había libertado, porque sentía grandemente. Entonces, ¿fue un esfuerzo decir te quiero? No, porque le nació el alma, le nació adentro. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Señor gobernando esa vida. Y así también nuestro actuar no solamente tiene que ser el hacerlo, sino el quererlo. Cuando haya un deseo sincero de adentro, vas a sentir que no te cuesta este camino, que el Señor te va llevando, que el Señor te va conduciendo, que sus veredas son paz, que son descanso, que son alegría. Y eso necesitamos sentirlo cada día para poder mantenernos en este camino y que nuestra oración sea escuchada. Amén. Que el Señor le bendiga.